Hola queridos hermanos y amigos, bienvenido nuevamente a su programa Lecciones para la Eternidad, una vez más estudiando juntos la palabra de Dios. En esta oportunidad tenemos nuestra invitada, nuestra hermana Micaela que tenemos aquí, y también tenemos un invitado especial, al pastor Manuel Ospino, que esta vez nos acompaña para estudiar juntos la lección de Escuela Sabática. Bienvenido pastor, gracias por acompañarnos. Para nosotros es un privilegio tenerte. Muchísimas gracias, querido Ronald. Muchas gracias por la invitación a ti y a tu equipo. Un saludo también para nuestra compañera Micaela. Que el Señor les bendiga y esperamos, por supuesto, que sea para la gloria de nuestro Dios cada una de nuestras participaciones en esta ocasión. Amén. Amén. También queremos saludar a los hermanos que nos escriben a través de YouTube, a nuestro hermano Gilberto Oliveros, gracias hermano, nos escribe desde Colombia, y también a nuestro hermano Abel Corso y su familia que continuamente nos sigue a través de las redes sociales. Puede ayudarnos en compartir lecciones de escuela sabática para que el mensaje de Dios pueda llegar a cada rincón de la tierra. Bien, ya que vamos a estudiar la palabra del Señor, queremos empezar orando, pidiendo la dirección divina. Así que vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por esta oportunidad. Sabemos que tu voluntad para con nosotros es que estemos afirmados, cimentados en la verdad presente. Amén. Que esa verdad pueda transformarnos, que podamos reflejar tu justicia y de esa manera, al reflejarla, podamos transmitirla al mundo entero. Queremos que en esta hora nos acompañes, nos asistas con tu Espíritu Santo. Rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, hablando como en forma de resumen, durante estas semanas hemos venido estudiando cómo el conflicto de los siglos ha estado llegando a su conclusión. La semana anterior se ha visto uno de los 2 engaños capitales de Satanás, que es el espiritismo y el asunto del sábado, ¿no? Y el falso día de reposo. Y esta semana el título que lleva la lección es justamente el conflicto inminente. Vamos a adentrarnos de lleno en este estudio porque sabemos de que el conflicto que inició en el cielo ha venido desarrollándose a través de las edades, a través de la historia, y la profecía se ha revelado claramente de que cuáles son los principios que están en juego. El texto que nos regala la lección es justamente el libro de Juan 17:17, un texto muy conocido para muchos. Tan solamente voy a limitarme a dar una lectura. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El día domingo nos habla algo interesante. Nos habla de la adoración. ¿Sabes? Mientras yo estaba observando algo que me llamó mucho la atención y apenas quiero leer, porque quiero que también los que me acompañan sean los que compartan, los que comenten. Y es esta cita que me llamó de hecho mucho la atención. Quiero leerla. Dice de esta manera: una gran crisis aguarda al pueblo de Dios. Una crisis aguarda al mundo. La lucha más portentosa de todas las edades está por producirse. Y estamos adentrándonos, o ya estamos pisando esta lucha portentosa. ¿Qué podríamos comentar respecto a esta lucha? Porque desde el cielo ha empezado esta gran guerra, ¿sí? Esta gran guerra. Y el día domingo nos habla del asunto de adoración. ¿Cuál es el concepto de adoración bíblica que encontramos nosotros? No sé si, Pastor Manuel, podrías ayudarnos quizás a aclarar este asunto.
Por supuesto, será un verdadero placer en el nombre del Señor. Bueno, en primer lugar, lo que yo quisiera comentar, mis queridos amigos, es qué cosa es lo que nosotros entendemos bíblicamente por adorar. ¿Qué es adorar? Ok, nosotros estamos hablando en un contexto de un libro que se encuentra en el Nuevo Testamento, es decir, el libro del Apocalipsis. ¿Qué cosa es adorar según el libro de Apocalipsis? A ver, uno de los lugares, de los mejores lugares y escenas del Apocalipsis donde nosotros pudiésemos ir con la finalidad de entender lo que es adoración, es el capítulo número 4. Porque en el capítulo número 4, al profeta, a Juan el revelador, el autor del libro de Apocalipsis, se le hace una invitación por medio de una puerta abierta en el cielo para entrar nada más y nada menos que al lugar en donde la corte celestial está en sesión de adoración. La corte celestial está adorando. Y cuando nosotros vamos al capítulo número 4 de Apocalipsis, se dice en el versículo número 1 que se abre una puerta abierta en el cielo y se le invita a Juan a entrar por ella. Y lo que Juan ve es la adoración que se lleva a cabo en el mismo trono de Dios, es decir, alrededor de este trono, donde se les rinde homenaje, se les rinde honor, se les rinde gloria al que está sentado en el trono. Lo interesante es que a través de los últimos versículos del capítulo número 4 de Apocalipsis, se nos dice qué cosa es el contenido que incluye el acto mismo de adorar. ¿Qué incluye adorar? Para que nosotros podamos saber qué cosa es adorar. Cuando decimos que estamos adorando algo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Entonces vamos a leer el capítulo número 4 y permítanme, por favor, dirigir sus mentes hacia los versículos 9 hasta el 11. ¿Ok? Apocalipsis 4, versículos 9 al 11. Dice la palabra de Dios de esta manera. Y siempre que ellos, es decir, los seres celestiales, los 4 seres vivientes, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo. Ahora vamos a ver, a partir de esos 2 puntos que siguen al verbo diciendo, se nos va a mencionar el contenido de la adoración. ¿Qué es lo que contiene adorar? Ok, mira lo que ellos dicen cuando adoran. Mira lo que ellos dicen cuando adoran y echan sus coronas delante del trono. Mira lo que ellos dicen. Dicen así: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Así que vamos a mirar en qué consiste la adoración. Número 1, adorar es el reconocimiento que brinda una criatura hacia el creador de todo cuanto existe. Pero cuando la criatura reconoce el señorío, el dominio del creador, ¿qué es lo que hace la criatura? La criatura rinde de manera voluntaria, rinde la gloria, la honra y el poder. ¿Para qué? Para que ese creador que se está reconociendo como tal pueda ejercer señorío y dominio sobre ¿qué cosa? Sobre la conciencia de la criatura que está así entregando la gloria, la honra y el poder. En otras palabras, adorar, mis amigos, es rendir la conciencia individual delante del Creador para que el Creador ejerza su señorío, para que el Creador ejerza su dominio sobre mí. No es un acto forzado porque la criatura está entregando voluntariamente su conciencia, para que sea el Creador el que nos instruya, para que el Creador sea quien nos dirija, para que el Creador sea quien me diga a mí en qué debo pensar, qué debo hacer, cómo debo hablar, qué debo mirar, qué debo oír. En otras palabras, para que sea el Creador el que instruya mi conciencia sobre cómo vivir mi existencia.
Adorar es rendición voluntaria, por tanto, de la conciencia al Creador. Y este acto de rendición voluntaria de la conciencia es lo que más gozo causa al corazón de la criatura. Porque en el momento en que la criatura adora, la criatura cumple el propósito de su existencia. La criatura se llena de gozo. La criatura, al contemplar al Creador, se siente como nada más la puede hacer sentir, porque en la comunión con el Creador, la criatura encuentra su razón de ser. Amén. Y de hecho, mientras hablabas de someter la voluntad, recuerdo en La Verdad de los Ángeles hay una cita que menciona algo así, ¿no? No me acuerdo ahorita el párrafo, donde Dios desea de todas sus criaturas que le adoren libremente del aprecio y la admiración que tienen por su carácter. Y Dios nunca violenta la conciencia. Y la semana anterior hemos visto que Satanás, como no consigue engañar a todo el mundo, lo que recurre es a la violencia, a la coerción. Y Dios quiere que adoren, que sometan su voluntad, quiere que reconozcan. ¿Por qué? Porque la Biblia, y de hecho, ¿no?, el tema central de todo Apocalipsis, incluso de toda la Biblia, es el asunto de adorar al Creador conforme a los dictados de su conciencia de la persona, conforme a lo que Dios ha mandado. Entonces, es interesante saber distinguir qué es, o saber el concepto de qué es adorar al Señor, porque en esto estriba, o está girando todo este gran conflicto. No sé si querías comentar algo, Micaela. Sí, yo quería comentar sobre el versículo para memorizar, porque cuando comencé a estudiar la lección y me deparé con este versículo, como que uno espera que haya un versículo de Apocalipsis o que habla sobre la bestia, pero el versículo es: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Y para salir victoriosos o triunfantes de este conflicto, este es el fundamento, o sea, la raíz. ¿Cuál es la verdad? ¿Quién es el verdadero Dios? ¿A quién le debemos rendir la verdadera adoración? Entonces, conocer lo que es la verdad, y su palabra es la verdad, y en su palabra está el conocimiento necesario para poder salir triunfantes de ese conflicto que está a las puertas. Entonces, esa es como la relación que hice entre ese versículo y esta lección y toda la lección, ¿no? Cómo salir victoriosos conociendo cuál es la verdad. Amén. Ahora, aquí hay algo interesante, Ronald, que te pido por favor que me permitas comentar antes de darte la palabra, y es lo siguiente, fíjate. Si adorar significa rendir voluntariamente la conciencia delante del Creador, ¿será casualidad que lo que la bestia va a hacer es coercionar la libertad de conciencia? Por supuesto. ¿Será casualidad que lo que la bestia va a hacer sea crear una religión universal reconocida por las leyes del Estado que impidan que la persona adore según los dictámenes de su conciencia, sino que se conforme a una adoración uniformada regulada por el Estado? Noten entonces que allí nosotros nos damos cuenta cuál es la final intención de Satanás en el conflicto de los siglos. La final intención de Satanás es impedirle al ser humano que ofrezca su conciencia al Creador. Por tanto, lo va a limitar. Por tanto, va a quitarle la libertad de conciencia. Lo va a amenazar de muerte, lo va a amenazar con muchas cosas, sencillamente para que no entregue su conciencia al Creador, sino que por conveniencia o por miedo la someta a algo más. Amén. Y eso es lo que Satanás está intentando, está doblegando ahora en estos tiempos, con todo su engaño, para que la gente desvíe su mirada de la verdad y para que adoran de acuerdo a sus costumbres, de acuerdo a las leyes que imponga el país. Ahora, el día domingo también nos regalaba algo interesante mientras revisaba la lección. Nos cita Apocalipsis 12,
17 y 14, 12. Sabemos que el mensaje de los tres ángeles habla de la adoración, ¿sí? El primer mensaje habla de la adoración. Y como resultado de los que elijan voluntariamente adorar al Creador, sale como resultado, después de recibir ese mensaje y experimentarla en su vida, sale como resultado: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y es por eso que el objetivo de Satanás es que no se complete ese grupo de los que guardan, de los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Es por ello que Apocalipsis 12, 17 nos menciona de que Satanás realmente está airado, está tan furioso contra aquel pueblo, contra aquel remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Él quiere que, como no puede engañarlos, porque ellos tienen la verdad, están siendo santificados por la verdad, lo que va a recurrir es a la coerción, ¿sí? A obligar. El libro de Apocalipsis, que más adelante vamos a mencionar, habla de eso. Ahora, el día lunes, bueno, así de breve, el día lunes nos habla de los que aquellas personas que se rehusaron, ¿sí? Que se rehusaron a obedecer las leyes humanas. La consecuencia, porque ellos decidieron, así como los discípulos, los mártires, decidieron adorar a Dios de acuerdo al dictamen de su conciencia. Y como resultado, ellos sufrieron ¿qué? La lección nos dice que ellos sufrieron, han sido aborrecidos, han sufrido persecución, han sufrido martirio, muerte, etcétera, etcétera. Satanás siempre ha intentado, a través de los siglos, de que aquel que intenta ser fiel a Dios, él siempre ha querido destruir al ser humano. Lo vemos, por ejemplo, en la experiencia también de Job, ¿sí? Lo vemos en la experiencia de los 3 hebreos frente a la estatua. Lo vemos en toda la Biblia casi, que el asunto siempre es adoración. Mientras hombres fieles decidiendo adorar a Dios, como dijo, no sé si fue Pedro, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Satanás siempre usó la fuerza, usó instrumentos humanos, usó naciones para cortar la libertad de conciencia. Los días martes y miércoles nos hablan quizás un poco más cómo Satanás usa agentes humanos para cumplir sus propósitos. Así que de manera que yo quisiera pedir al pastor que nos ayude a identificar, porque Apocalipsis 13 nos habla de 2 bestias, a identificar aquel instrumento de Satanás que fue en lo pasado y que aquel instrumento que va a ser en el presente, el papel que van a jugar o que va a jugar especialmente la segunda bestia. Bueno, no sé si nos puedas ayudar y ampliar un poco más en este asunto. ¿Pastor? Sí, con mucho gusto. Antes de irnos al capítulo número 13 del libro de Apocalipsis, Ronald, es necesario que nosotros tratemos de identificar el contexto donde ocurren los personajes de Apocalipsis 12, 13 y 14. ¿Ok? A ver, ¿cuál es el contexto? ¿De dónde provienen esas imágenes? Fíjate esto. Cuando nosotros abrimos la Biblia en Apocalipsis 12 y leemos los primeros 5 versículos, nosotros notamos 4 personajes protagonistas que van a dirigir los 3 siguientes capítulos. ¿Ok? 4 personajes específicamente. ¿Cuáles son esos 4 protagonistas? Número 1, tenemos una mujer, pero la mujer no está sola. La mujer está a punto de dar a luz y da a luz un descendiente varón que al nacer es arrebatado para Dios y para su trono. Así que tenemos una mujer y un descendiente varón. Y por otro lado tenemos un dragón, que en el versículo número 9 se le llama Diablo y Satanás, y también se le llama la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Y número 4, ese dragón no está solo. Ese dragón tiene aliados. Ese dragón tiene, por así decirlo, una descendencia ayudadora. ¿Quiénes son?
las 7 cabezas y los 10 cuernos, y sobre los cuernos las diademas. Mejor dicho, en este caso, las diademas están sobre las cabezas. Bien, pero el punto es el siguiente. 4 personajes entonces. Mujer, descendiente varón de la mujer, una serpiente antigua o dragón, que es el diablo y Satanás, y la descendencia de la serpiente o la descendencia del dragón, que son sus 7 cabezas y 10 cuernos. Pregunto, ¿en qué parte de la Biblia aparecen estos 4 protagonistas, todos en un mismo versículo de la Biblia? No hay 2 versículos. Sí. Génesis 3:15. Génesis 3:15 aparece la mujer, un descendiente prometido de la mujer, aparece una serpiente, que es la serpiente antigua, que es el mismo Satanás, y la descendencia de Satanás. ¿Y qué es lo que Dios hace en ese versículo? Ronald, Micaela, amigos que nos están escuchando, en ese versículo Dios promete enemistar al hombre con Satanás. ¿Qué significa enemistar al hombre con Satanás? El pecado en el cual el ser humano cayó en Génesis capítulo número 3 trajo como consecuencia que entre el ser humano y Satanás se estableciera un vínculo de unión, armonía y amistad. Y mientras ese vínculo dure, el ser humano siempre estará listo y presto para obedecer al tirano y usurpador Satanás. Siempre dominado por el pecado, siempre dominado por Satanás. Pero en Génesis 3:15 Dios promete deshacer ese vínculo de unión y colocar al ser humano de nuevo donde el ser humano pueda obedecer los mandamientos de Dios. Yo pregunto, ¿no es exactamente eso lo que nos presenta Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, donde se nos presenta a un grupo de personas que guardan los mandamientos de Dios? A ver, ¿qué es lo que nos promete entonces Apocalipsis 12? Apocalipsis 12 nos está prometiendo que Dios será capaz de crear, consolidar, cumplir la enemistad prometida para que el hombre ya no sea siervo de Satanás, sino que sea de nuevo un siervo del reino de los cielos. De manera que, para darte el paso, Micaela, y puedas comentar también esto, de manera que, amigos, Apocalipsis 13 lo que nos va a presentar son los instrumentos terrenales de Satanás para evitar que el pueblo de Dios guarde los mandamientos. De eso se trata Apocalipsis 12 y 13. De eso se va a tratar Apocalipsis 12 al 14. De manera que nosotros, para leer estos capítulos, necesitamos saber que Dios cumple todas sus promesas. Y que a pesar de que Satanás vaya a levantar sus instrumentos terrenales, políticos y religiosos para impedir que el ser humano guarde los mandamientos de Dios y así perder a la humanidad, Dios cumple la promesa de Génesis 3:15, y a todo aquel que por la fe en Cristo se acerca a Dios, Dios lo va a separar de las garras de Satanás y va a constituirlo en obediente, guardador a sus mandamientos. Amén. 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 Sí, realmente me pareció muy interesante su comentario, pastor. Como en Génesis, el primer libro de la Biblia, tenemos la promesa y en el último libro tenemos su cumplimiento, ¿no? O la profecía de su cumplimiento. ¿Y por qué Satanás odia tanto a este remanente? Y es una de las preguntas que al analizar el capítulo 12 uno se hace. Y es porque justamente como veníamos hablando, Satanás, cuando se hizo el gobernante del mundo, se tornó el dominador de las conciencias. Pero ahora hay un pueblo al cual Dios ha rescatado, digamos, de sus garras, y este pueblo no se somete a su gobierno, a su dominio, sino que le rinde la adoración a Dios, que es lo que él tanto odia, y por eso es el conflicto. El tema del conflicto es la adoración. Y es por eso que él le hace esa guerra
a aquellos que cumplen dos cosas, según el capítulo 12, versículo 17. La primera es que guardan los mandamientos de Dios, porque al final guardar los mandamientos es una expresión de adoración. Adoramos a Dios así, y también tienen el testimonio de Jesús, ¿sí? Y en Apocalipsis 14:12 habla de la fe de Jesús. Y eso también es algo que quería leer aquí del comentario de la lección, que dice, Apocalipsis 14:12 declara que estos seguidores comprometidos con el Salvador tendrán la fe de Jesús. La fe de Jesús es una fe tan profunda que confía aun cuando no puede ver. Persevera incluso cuando no puede comprender. Es un don de Jesús que recibimos por fe y que nos ayudará a atravesar el conflicto inminente. Y esta fe no es fe en Jesús, también, ¿no? Debemos tener fe en Jesús, pero es la fe de Jesús, la fe que Jesús tuvo para enfrentar el conflicto que él tuvo que pasar en esta tierra. Y es esa fe la que nos va a ayudar también a pasar este conflicto inminente. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es interesante notar cómo es que desde Génesis encontramos Dios rompió, después del pecado, el hombre y Satanás habían hecho una amistad, ¿sí? Habían hecho una amistad. Y en Génesis 3:15 vemos que Dios rompe aquella amistad declarando su pacto, podemos decirlo, ¿no? Su pacto, su promesa de que pondría en el corazón del hombre una enemistad y que el hombre aborrecería, odiaría el pecado, de manera que la simiente aplastaría la cabeza. Ahora, es muy interesante notar y meditar en este versículo, porque la promesa, de hecho, de que la simiente iba a aplastar la cabeza es un hecho. Desde el principio fue un hecho. Dios gana. Desde el principio ya se nos mencionó que al final Dios va a ganar, a pesar de que Satanás va a usar sus instrumentos terrenales, sus instrumentos humanos, Dios gana la victoria. Ahora, yo quiero compartir apenas esta cita. Esta es una carta de 1895. Mira lo que dice. La condición del mundo antes de la primera venida de Cristo es un cuadro de la condición del mundo precisamente antes de su segunda venida. Existirá la misma iniquidad. Satanás manifiesta el mismo poder engañoso en la mente de los hombres. Pone en acción sus instrumentos preparados y los emplea con intensa actividad. Dispone su ejército de instrumentos humanos para que participen en el último gran conflicto contra el príncipe de la vida, para derribar la ley de Dios, que es el fundamento de su trono. Satanás hará milagros para afirmar a los hombres en la creencia de que él es lo que pretende ser, el príncipe de este mundo, y que la victoria es suya. Empleará sus fuerzas contra los que son leales a Dios. Pero aunque pueda causar dolor, angustia y agonía humana, no puede mancillar el alma. Puede afligir al pueblo de Dios como lo hizo con Cristo, pero no puede hacer que perezca uno de los pequeñitos de Cristo. El pueblo de Dios debe esperar en estos últimos días que entrará en lo más recio del conflicto, pues dice la palabra profética: el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Qué cita tan interesante, me pareció muy, muy impresionante notar en esta cita. Dios espera que su pueblo responda a su llamado. Responda que podemos decir que ese pueblo, que aquel que guarda los mandamientos de Dios, realmente va a existir.
Un pueblo que realmente va a honrar, va a vindicar, eligiendo a su creador libremente, aunque Satanás emplee sus fuerzas. Bajo amenaza de muerte. Eso es impresionante. Bajo amenaza de muerte, Dios sacará a un pueblo que sea fiel a sus mandamientos. No cabe duda que Dios es fiel en cumplir sus promesas. Bendito sea el nombre del Señor. Él es poderoso para hacerlo. Ahora, vamos a tratar de identificar, Ronald, como me lo habías pedido en la oportunidad anterior, vamos a tratar de identificar a los colaboradores de Satanás, a los instrumentos terrenales de Satanás. Y mis amigos, atención con esto, no es nuestra intención, para nada, no es nuestra intención generar algún tipo de enemistad o animadversión hacia un sistema o hacia las personas que constituyen ese sistema. Nuestra única intención es identificar el peligro para que usted no vaya a sucumbir delante de él. Porque nosotros, en el nombre de Jesucristo, somos embajadores de Cristo, por los cuales el Señor le invita a usted a formar parte de aquel pueblo que entrega su conciencia al Creador y que no la doblega delante de nadie más. ¿Ok? Ahora, mire, vamos a identificar a esta primera bestia. El capítulo número 13 presenta entonces desde el primer versículo hasta el versículo número 10, ¿ok? Podemos dividir el capítulo 13 en dos. La primera parte sería desde el versículo número 1 hasta el versículo número 10. Y la segunda parte desde el 11 hasta el 18. Entonces, en la primera parte de Apocalipsis 13, nos encontramos a una bestia que sube del mar. No es casualidad que esta bestia suba del mar. Y tampoco es casualidad que esta bestia tenga parecidos a un leopardo, a un oso y a un león. ¿Por qué no es casualidad? Porque cuando nosotros comprendemos un poquito de Biblia y recordamos las profecías del Antiguo Testamento, Dios le reveló en visión nocturna al profeta Daniel que bestias salían también de los vientos encima del mar. Y Daniel está viendo en el capítulo número 7 visiones nocturnas en donde hay vientos que revolotean encima del mar y salen, atención con el orden, sale un león, un oso, un leopardo y una cuarta bestia. Pero aquí, cuando Juan ve la bestia, los ve al revés. Primero ve el leopardo, luego ve el oso y luego ve el león. ¿Por qué? Porque mientras Daniel está viendo el futuro del mundo en perspectiva, hacia adelante, en profecía, el apóstol Juan, cuando ve esta bestia, la ve desde un punto en retrospectiva. ¿Por qué razón? Porque ya para el momento en que Juan los ve, ya ha pasado la época del león, ya ha pasado la época del oso, ya ha pasado la época del leopardo. Y el mundo estaba configurado para que el dragón, que simboliza a Satanás, pero al mismo tiempo es igual a la cuarta bestia de Daniel capítulo número 7, que sería Roma en su fase imperial o Roma pagana, está a punto de dar su poder y autoridad a una institución que surge de las cenizas de Roma. En otras palabras, en Daniel capítulo número 7, la cuarta bestia es el imperio romano que sigue al imperio greco-macedónico. Y el imperio romano es descrito en Daniel capítulo 7 como una bestia que tiene 10 cuernos. Y de esos 10 cuernos, es decir, de los cuernos de Roma,
de las divisiones de poder de Roma saldría uno que se haría grande y diría nombres blasfemos, y tendría ojos y tendría una boca grande para hablar grandes cosas y blasfemias, y persigue al pueblo de los santos del Altísimo por un periodo de tiempos y la mitad de un tiempo. En otras palabras, el cuerno pequeño de Daniel 7 es exactamente la bestia primera de Apocalipsis 13, 1 al 10. Es exactamente la bestia que actúa en el mismo periodo, mientras que allá se dicen tres tiempos y medio, en Apocalipsis 13 son 42 meses, exactamente 1260 días. Esta institución debe ser un poder religioso porque habla blasfemias, y blasfemia quiere decir ponerse en lugar de Dios y creerse con la potestad de perdonar pecados en la tierra. Y al mismo tiempo, esta institución debe ser heredera del poder de la antigua Roma, debe ser sucesora del poder imperial de Roma. Y entonces, cuando nosotros ponemos estas características sobre la mesa del despliegue histórico, mis amigos, solamente existe una institución en el mundo que heredó el poder y la autoridad de la antigua Roma y se convirtió en un poder político religioso que se pone a sí mismo en lugar de Dios y cree tener potestad para perdonar pecados en la tierra. Y actúa durante un periodo de 1260 días proféticos, que son 1260 años, durante toda la Edad Media, una vez que Roma desapareciera como Roma imperial de la escena histórica. ¿Cuál es ese único poder que cumple todas estas características? Mis amigos, es la institución conocida como el papado. El papado es un poder político y religioso que deriva su poder de Roma. Al mismo tiempo se pone en lugar de Dios y cree tener potestad para perdonar pecados. Pero no solamente eso, rige toda la cristiandad durante un periodo de 1260 años, desde el año 538, cuando el emperador Justiniano le deriva todo poder, hasta el 1798, cuando el general Berthier, por mano de Napoleón, lo lleva a la cárcel. De manera que esta institución política religiosa cumple exactamente las características proféticas esbozadas en Apocalipsis 13, versículos 1 al 10. Y nosotros nos damos cuenta cuál es la función del papado como institución religiosa y política. Es llevar a los hombres del mundo a que adoren y pongan su confianza en algo que no es Dios, sino que se asombren con el dominio y con su poder, y al confiar en la autoridad humana, se desprendan de lo único que puede salvar, que es la gracia de Cristo que concede el perdón. Por eso, mis amigos, nosotros vemos que este primer instrumento de Satanás en el capítulo número 13 es tan peligroso, porque no solamente cautiva los intereses y las miradas de la humanidad, sino que también retiró el derecho de adorar a Dios conforme a la libertad de conciencia, infligiendo penas civiles, cárceles, muertes y torturas a aquellos que ella llamaba herejes y disidentes, solamente porque no se suscribían a sus dogmas. Los quemó en la hoguera, los echaba a diferentes torturas, representando así la intolerancia satánica delante de aquellos que quieren honrar el nombre del Creador. Amén. Esto es lo que nos enseña la Biblia. Aquí tenemos entonces, Ronald, la primera bestia identificada. Pueden ustedes comentar algo si lo desean, por supuesto. Bien, una de las cosas que así de breve es que esta bestia que mencionaste fue justamente la que echó por tierra. Daniel nos menciona que echó por tierra la verdad, pisoteó y hizo cuanto quiso. Apocalipsis 13:7 también nos menciona de que fue a hacer guerra contra los santos y vencerlos, ¿no? Se le dio autoridad sobre todo pueblo, a tribu y lengua. Durante 1200 años, 1200
1200 años este bestia gobernó e hizo literalmente cuanto quiso. Pero Dios puso un límite, ¿no? Las fechas proféticas siempre nos avisan por cuánto tiempo va a actuar, porque el que está al control de todo el escenario siempre es Dios. Aparentemente Satanás tiene todo el control, pero Dios es el que está al control de todo. Ana Micaela. Amén. Una de las cosas que quiero resaltar sobre la primera bestia es que lo que la caracteriza es esa unión entre el Estado y la iglesia. Correcto. Porque la iglesia se toma del poder civil del Estado para perseguir. O sea, sin el poder civil, aunque a la iglesia no le guste que otro piense diferente, pero no tiene las herramientas para perseguir. Pero una vez que la iglesia se alía con el Estado, ya va a usar esos instrumentos del Estado, del poder civil, para perseguir a aquellos que no se someten a sus creencias, a sus dogmas. Entonces, esta es una característica importante porque cuando veamos lo que la segunda bestia va a hacer, ¿no? La imagen, vamos a ver que va a tomar esta misma característica. O sea, para una iglesia poder perseguir, necesita aliarse al poder civil. Porque ella misma no puede. Claro, una iglesia hoy en día, digamos, vemos quizás esta persecución ante religiosos en países donde realmente hay esa unión. En países donde no hay esa unión, por más que el papado y la Iglesia Católica ve personas que no concuerdan, pero no puede hacer nada porque necesita de esa herramienta. Y es ahí donde la segunda bestia va a entrar en este conflicto. Sí, y de hecho de eso es lo que nos habla el siguiente, o la segunda parte de Apocalipsis 13, nos habla de otra bestia. Ahora, así de breve voy a mencionarlo. Vemos que todas las bestias que se levantaban en el mar, combatiendo. Una bestia derribaba a la otra. Pero la segunda bestia que menciona Apocalipsis 13 es muy diferente. Él no se levanta para destruir a otra bestia. Más bien, se da la mano. Quisiéramos que el pastor nos ayude a identificar esta segunda bestia y cuál es el papel que juega en este último conflicto. Bueno, vamos entonces en el nombre del Señor a trasladarnos a Apocalipsis capítulo número 13 y vamos a comenzar en el versículo número 11. ¿Ok? Ok. El versículo número 11 nos dice, después vi otra bestia que subía de la tierra. Ahora vamos entonces de una vez a marcar el contraste. La anterior bestia, la de los primeros 10 versículos del capítulo número 13, emergía del mar. Donde Apocalipsis 17:15, recordemos, nos dice que las aguas son mucho pueblo. Mientras que esta bestia que encontramos a partir del versículo 11 de Apocalipsis 13, no surge disputando, como bien lo decía Ronald, no surge disputando su lugar en combate con otras bestias. Surge en un lugar que se compara con la tierra. De manera que, atención, esta bestia está surgiendo en el mismo escenario geográfico a donde la mujer del capítulo 12 encontró refugio y alivio de sus persecuciones. Yo pregunto, ¿dónde encontró alivio la mujer, el pueblo de Cristo, que huía de las persecuciones medievales de los reyes católicos y del Papa? ¿A dónde huyó? ¿A dónde huyeron los fieles seguidores de Cristo que tuvieron que dejar Europa cuando eran perseguidos por el Papa y los reyes católicos? ¿A dónde huyó este pueblo fiel? Huyó a América. América se convirtió en la tierra de libertad, donde sus primeros moradores se comprometieron a levantar una república sin rey ni papa.
Oh, quiere decir que de la tierra, de un lugar parcialmente vacío en comparación con el antiguo mundo que estaba poblado ya, en un lugar no poblado, en un lugar prácticamente en donde nadie se esperaba el surgimiento de una potencia mundial, se levantó una bestia que subía como una pequeña plantita que cobraba fuerza para hacerse un poderoso árbol que arropara bajo su sombra las naciones del mundo. Surgió una potencia que dice el versículo número 11, que tiene 2 cuernos como de cordero. Ahora bien, ¿qué cosa es cordero en el libro de Apocalipsis? Cordero es símbolo de Jesús en el libro de Apocalipsis. Cordero es símbolo de cristianismo en el libro de Apocalipsis. El cordero inmolado en el capítulo número 5 es el mismo Señor Jesucristo. De manera que si esta bestia tiene cuernos como de cordero, es un poder que se levanta en un lugar poco poblado y aparenta levantar principios cristianos, aparenta ser una potencia noble, una potencia de carácter cristiano, una potencia de libertad, una potencia de nobleza cristiana. Pero cuando esta bestia habla, se comporta como dragón. En otras palabras, es exactamente lo opuesto al cristianismo. Se comporta como el mismo Satanás, con la intolerancia férrea de Satanás, con la intolerancia diabólica de aquel que no permite libertad, sino llevar a todos los hombres cautivos bajo su reino. De manera que esta bestia, mis amigos, que surge en un lugar poco poblado, del mismo lugar donde la mujer encontró refugio en el capítulo número 12, que sube de la tierra como con cuernos de cordero, aparentando ser una potencia cristiana, pero que luego, cuando se le da la oportunidad, habla y se comporta como el mismo Satanás, no puede ser otra que la única potencia que surge después de 1798, después de la caída de la primera bestia, y sube al escenario histórico para constituirse en una potencia mundial para fines del siglo XIX. ¿Quién es esta potencia? Son los Estados Unidos de Norteamérica, establecido y teniendo el secreto de su prosperidad en 2 principios, simbolizados por los 2 cuernos de cordero: el republicanismo y el protestantismo. Pregunto, ¿qué cosa es el republicanismo? Un gobierno en donde oradores puestos de acuerdo eligen representantes que garantizan el cumplimiento y el ejercicio de las leyes. Y al mismo tiempo el protestantismo. El protestantismo es la religión cristiana que comienza como una protesta al catolicismo, pero que luego, como nos lo decía Micaela, va a buscar exactamente lo mismo a lo que acudió la iglesia romana para garantizar el comportamiento de sus feligreses. Buscará la ayuda del poder civil y político para que con su fuerza el protestantismo norteamericano se encargue de imponer una sola religión impuesta, autorizada, gobernada y reforzada por el aparato del Estado. Cuando esto suceda, mis queridos amigos, la bestia que sube de la tierra habrá cumplido su función profética de crear una imagen que hable, se comporte y actúe como la primera bestia. Donde la unión de la religión con el Estado marca la pauta, donde la unión de la religión con el Estado crea un sistema en donde aquel que piensa y crea diferente recibe penas civiles y persecución y hasta muerte de parte del mismo Estado. En otras palabras, ¿cuál es el problema con una religión que sea autorizada y normada por el Estado? ¿Cuál es el problema con una religión donde el Estado inmiscuya sus facultades? ¿Cuál es el problema? El problema es sencillo. El problema es que a los que no se suscriban a esa forma de culto, el Estado los considerará criminales. Es allí el problema.
De la misma manera como los amigos de Daniel fueron considerados criminales por no postrarse delante de Nabucodonosor, y de manera que el mismo Cristo fue considerado criminal porque no se sometía a la religión de su época, de la misma manera los fieles del tiempo del fin serán considerados criminales por no someterse a una religión uniformada por el mismo aparato del Estado. Y allí está el peligro, Ronald. Allí está el peligro, Micaela. Cuando el Estado gobierna sobre la religión, la sangre es el resultado para los disidentes, para los que no piensan igual, para los que no se someten, para los que quieren adorar a Dios conforme al dictamen de su conciencia y no conforme a las leyes impuestas por la religión popular. Ese es el problema. De manera que en el tiempo del fin, Ronald y Micaela, lo que nosotros vamos a tener es la configuración de un escenario político y religioso que se comporta igual como se comportó el escenario político y religioso de la época medieval, donde la Iglesia Popular Romana gobernaba sobre las conciencias. Eso es lo que nos está diciendo la profecía. Amén. Y es interesante notar porque esta segunda bestia, su papel que hace es que la tierra entera adore a la primera bestia. O sea, ese es el papel que va a jugar, que la tierra adore. Para conseguir esos fines tiene que unir nuevamente el poder político y civil para que le hagan una imagen. Y esta imagen hace que obligue, el texto menciona de esta manera, y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha. Bueno, o sea, no hay ni uno que se salve. Dice, todos adoren a la primera bestia. De manera que entendemos de que la primera bestia recobraría nuevamente su autoridad de gobernar, de tener las conciencias de todas las personas. Ahora, mira, yo estaba leyendo esta cita que quiero compartir, que el pastor Manuel lo mencionó muy bien, pero tan solamente como referencia quiero leerla. Dice, Conflicto de los Siglos, página 577. Dios no violenta nunca la conciencia. Y recordemos, el texto dice que va a obligar a la tierra entera que adoren a la primera bestia. Dice, Dios no violenta nunca la conciencia, pero Satanás recurre constantemente a la violencia para dominar a aquellos a quienes no puede seducir de otro modo. Por medio del temor o de la fuerza procura regir la conciencia y hacerse tributar homenaje. Para conseguir esto, obra por medio de las autoridades religiosas y civiles y las induce a que impongan leyes humanas contrarias a la ley de Dios. Ahora, mirando el tiempo presente, ¿será que nuestras libertades están siendo ya restringidas hoy en día? Porque cuando hablamos de libertad de conciencia, siempre miramos para el futuro, ¿sí? No sé si se han dado cuenta. En el seno del adventismo siempre se mira para el futuro. Bueno, eso va a ocurrir aún cuando las leyes dominicales se dicten. Mi pregunta es esta. ¿Será que justo ahora nuestras libertades están siendo cada vez más restringidas y aún no nos hemos dado cuenta? ¿Qué nos podría comentar, pastor o Micaela? Sí, yo quisiera comentar algo, pero no sobre tu pregunta y después le cedo el lugar para el pastor. Sobre el campo legítimo de actuación del Estado. Los mandamientos de Dios se dividen en dos. Los primeros 4 tratan de una relación vertical entre nosotros y Dios, y los otros en una relación con nuestro prójimo, horizontal. El Estado tiene legítima actuación en regular lo que atañe a los seres humanos como prójimos. O sea, Él está colocado allí por Dios para regular que no se maten, que no se roben, para proteger, ¿sí? Y Él tiene leyes, tanto que el que mata, el que roba o el que comete alguno de esos,
crímenes, el Estado tiene esa legítima autoridad para dar un castigo. Ahora, en lo que respecta a nuestra relación con Dios, el Estado no tiene ningún derecho de intrometerse en esa relación. Y es allí donde Satanás, con este sistema uniendo iglesia-estado, va a meterse en decirnos cómo debemos adorar. Y eso es algo que no le es permitido por Dios. No tiene el derecho de hacer eso. El Estado no debe interponerse en cuestiones de conciencia en nuestra relación con Dios. Y es justamente eso lo que Satanás va a hacer a través de esa unión. Amén. Pastor. Yo estoy absolutamente de acuerdo con Micaela y me alegra muchísimo que ella haya hecho esa aclaración acerca del campo de acción legítima del Estado. Y verdaderamente el Señor Jesucristo lo dijo. Recordemos las palabras de Jesucristo. Dale al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En otras palabras, el gobierno tiene autoridad, es decir, el Estado tiene autoridad de derivar una parte de los ingresos que yo produzco como individuo trabajando para cualquier empresa, para cualquier emprendimiento propio. El Estado tiene el derecho de derivar, de sustraer parte de esos ingresos. Sí tiene el derecho. ¿Por qué? Bueno, porque el Estado es el que imprime el dinero y el Estado es el que monta la estructura en la cual yo puedo comprar y vender. El Estado tiene esa capacidad. Pero ¿será que el Estado tiene la capacidad de decirme a mí cómo puedo orar y a quién debo orar? ¿Será que el Estado tiene esa capacidad? No. Cuando el Estado introduce sus facultades en el ámbito religioso, el Estado se está colocando a sí mismo en lugar de Dios, porque solo Dios puede legítimamente demandar lealtad de la conciencia. Ahora, mis amigos, Ronald nos hacía una pregunta demasiado importante. ¿Será que nosotros estamos viendo en nuestros días nuestras libertades civiles en peligro cuando se trata de ejercicios individuales de conciencia? A ver, voy a dar un ejemplo. ¿Qué ocurre cuando un pastor o sacerdote se niega a dar su bendición a una ceremonia que une las vidas de personas del mismo género? ¿Qué ocurre cuando un pastor se niega o un sacerdote se niega a hacer eso? Amigos, tenemos pastores que han sido demandados. Tenemos pastores y sacerdotes que han sido presos solamente por negarse a dar su palabra de bendición en una ceremonia religiosa con la que ellos no están de acuerdo. Entonces, atención con esto. Eso no es un caso aislado. ¿Qué ocurría cuando sobre la base de una crisis sanitaria una iglesia se negaba a cerrar sus puertas durante la crisis sanitaria que tuvimos recientemente? Habían penas civiles. Lo que nosotros estamos viendo, mis amigos, es que el mundo se prepara para la época en donde la conciencia individual volverá a luchar en medio de las intenciones del Estado de imponer una religión uniforme. Nosotros estamos a las vísperas de que la conciencia individual no sea más lo que rija la práctica de la religión, sino las leyes impuestas por el Estado. Mis amigos, cuando ese tiempo llegue, lo único
lo único que nos va a permitir ser fieles, como decía Micaela al principio, es la fe que da y es propia del mismo Cristo Jesús. La fe de Jesús. La fe que se aferra a las promesas de Dios, aunque los sentidos digan lo contrario. La fe que cree hasta la muerte. La fe que prefiere morir antes que doblar rodillas delante de alguien ilegítimo. La fe de Jesús al mismo tiempo nos comunica la justicia de Cristo, que es lo único que nos hace guardadores de sus mandamientos. La fe de Jesús, por tanto, es vital que nosotros el día de hoy la conozcamos, la vivamos y la desarrollemos. Ronald, Micaela, porque es lo único que nos va a hacer obedientes a los mandamientos de Dios. Amén. Y es interesante porque realmente no hay otra bestia en la Biblia que se levanta después de la segunda bestia. Es el último. Y de hecho, estamos viviendo en ese tiempo donde la segunda bestia que surgió de la nada, que creció, como dice el conflicto de los siglos, en el silencio, va a hacer que todos los moradores de la tierra adoren a la primera bestia. Nuestra única seguridad, como decía el pastor, es la fe de Jesús. Es tener la justicia de Cristo en nuestras vidas. Y de hecho, amén, la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis 14 dice que habrá un pueblo que sigue al Cordero por donde quiera que va. Amén, bendito sea Dios. Y todos nosotros somos invitados para ser parte de ese pueblo. El capítulo 14 nos da una introducción de aquel grupo especial que habrá, de aquel grupo que enfrentará esta gran crisis, que esta batalla de hecho será decisiva. ¿Sí? Estamos entrando en esa batalla. Aparentemente quizás no nos damos cuenta, pero las señales, las noticias, todo lo que está ocurriendo alrededor de nuestro mundo, la maldad que crece continuamente, nos anuncian de que Cristo está a las puertas. Y Él va a tener un pueblo. La pregunta es si tú y yo vamos a formar parte de ese pueblo o no. La bestia, como hemos mencionado, va a recurrir a la fuerza, a la amenaza, a la coerción para adorar a la primera bestia. Aparentemente hoy en día, como leemos estos textos, uno como Pedro podría lanzarse y decir, bueno, yo en aquel tiempo voy a ser fiel a Dios, voy a adorar, si es posible estoy dispuesto a ir a la cárcel, aún morir por Cristo. Pero cuando llegue la hora de la verdad, se sabrá quiénes son sus fieles. Yo creo que hoy es el tiempo preciso de tener o de estar afirmados en la verdad, de que nuestra fe realmente esté cimentada, que podamos, como decía el texto inicial, que podamos ser cada día santificados por la verdad, que podamos ser una luz en este mundo, porque sabemos que Satanás se viene con todo. Como dice Mateo, y si es posible, aún va a engañar a los que son escogidos. Y yo estoy seguro de eso, que muchos serán escogidos. Nuestra única seguridad está en las Sagradas Escrituras. Quizás quieran compartir últimos comentarios acerca de cuál es nuestro papel hoy en día, sabiendo de que la bestia va a hacer eso. ¿Qué debemos hacer nosotros? Porque sabemos que estamos entrando a este tiempo, ¿sí? Donde realmente va a ser cada vez más difícil. Nuestras libertades cada vez ser más cortadas. ¿Cómo actuar ante esas crisis cuando lleguen? Pastor, o hermana Micaela. Disculpe. Quisiera responder tu pregunta con 2 citas aquí del conflicto de los siglos. Y dice así: para poder soportar la prueba que les espera, deben entender la voluntad de Dios tal cual está revelada en su palabra. Solo pueden honrarlo de acuerdo con el concepto correcto que tengan del carácter, el gobierno y los propósitos divinos. Y únicamente si obran conforme a ese entendimiento,
solo los que hayan fortalecido su mente con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Amén. Por eso el versículo de memoria de esta lección era hablando sobre esta verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, y ese es el secreto para, dice, resistir en el último gran conflicto. Dice, pero Dios tendrá un pueblo en la tierra que sostendrá la Biblia y la Biblia sola como regla fija de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o las decisiones de concilios ecuménicos, tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías. Nada de eso, ni en conjunto ni en parte, deben ser considerados como evidencia a favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos exigir un categórico "así dice Jehová". Entonces, ¿qué es lo que hoy debemos hacer? Como dice, fortalecer nuestra mente en las verdades de la Biblia y no aceptar nada, ni por más que sea el mayor teólogo, ni por más que la mayoría piense así. Y eso es lo que va a estar eso es lo que la prueba que vamos a tener que pasar, donde la mayoría siga un camino y nosotros sigamos otro a una costa de muerte y persecución. Amén. Pastor. Yo quisiera llevar las palabras de nuestra hermana Micaela, porque son palabras maravillosas y que nos deben llevar a la práctica, querido Ronald y queridos amigos que nos escuchan. Miren, mis hermanos, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir lo que la cita que, por ejemplo, nuestra hermana Micaela está citando? A ver, una persona que hoy no conozca el poder de la promesa de Dios para suplir, sino que delante de un apuro económico, aún sabiendo los mandamientos, decida, por ejemplo, trabajar un sábado porque tiene una precaria situación en su hogar. Y entonces trabaja en sábado sobre la excusa de que debe proteger y proveer para su familia, porque bueno, aparentemente Dios es incapaz de proveer, aparentemente Dios es incapaz de cumplirle a él sus promesas mientras él guarda el sábado. Entonces, esta persona cree que debe trabajar en sábado para proveer, porque pues después de todo aparentemente Dios se ha olvidado de su familia, ¿no? Entonces, una persona que hace eso hoy, cuando la bestia no persigue con cárcel, ni muerte, ni tortura, una persona que hoy, por ejemplo, no sabe usar las promesas bíblicas para deshacerse y desprenderse de un hábito pecaminoso, ¿cómo podemos creer que cuando la bestia imponga su dominio, so pena de muerte, cárcel o pérdida de libertades civiles, esas personas en ese día serán fieles? En otras palabras, a ver, voy a ponerlo de esta manera. Si en este momento de mi vida yo no puedo ganarle la batalla a algo que sé que estoy haciendo, que estoy comiendo, que estoy oyendo, que estoy viendo con mis ojos, que no agrada a Dios, pero yo no puedo ganar victoria en el nombre de Jesucristo sobre esa batalla, ¿cómo podré yo esperar ganar victoria cuando la bestia amenace mi vida si no le hago caso? Entonces, yo necesito hoy, mis amigos, aprender a vivir de la palabra de Dios. Aprender a vivir de todo lo que sale de la boca de Dios. Yo necesito hoy aprender a obtener confianza de que sus promesas no fallan. Amén. Yo necesito desarrollar hoy una confianza ante esa palabra
que cree la plataforma de mi fidelidad cuando nada esté allí para ayudarme, sino solamente Dios. Yo necesito depender hoy de la palabra. Yo necesito aprender que su poder es capaz de sostenerme. Si yo no aprendo a relacionarme con la Biblia hoy como la única cosa que garantiza mi vida, como lo más seguro del universo, amigos, cuando la crisis final venga sobre toda la humanidad, yo dejaré de lado la Biblia y me iré en pos de la bestia, perdiendo mi alma. Por eso el tiempo, Ronald, el tiempo para depender de la palabra es ahora. El tiempo para conocer la palabra es ahora. El tiempo para someterme a la palabra, pase lo que pase, es ahora. Solamente, decía la cita, los que hayan edificado, los que hayan fortalecido sus mentes con la palabra de Dios, estarán seguros para ese día del conflicto. Mis amigos, yo anhelo que mi vida en aquel entonces sea suficientemente fiel para estar en pie cuando esa crisis venga. Yo no quiero depender de mí mismo. Yo no quiero creer que soy suficientemente valiente. Yo solamente quiero depender y someter mi vida a Cristo para que Él me dé la valentía y el poder suficientes para estar en pie en aquel día. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe? Mientras mencionaste algo, ¿no? Una cita, me recordé. Voy a intentarlo traducirlo porque está en portugués. Voy a intentarlo traducirlo. Mientras el pastor hablaba, yo estoy estudiando un libro que se llama Fundamentos de Educación Cristiana y me pareció muy interesante. Quisiera compartirla. La razón por que la iglesia es débil, ineficiente y hay falta de gracia de Cristo entre los que profesan la verdad para estos últimos días. Dice, si el Señor ha hablado alguna vez por mi intermedio, dice, es esta: hay pecados de casi toda especie, acariciados por muchos que pretenden ser hijos de Dios. A no ser que ellos se separen de Satanás y se apeguen a Jesús, justicia nuestra, la maldición de Dios estará sobre los que tienen grande luz, mas prefieren andar en las tinieblas. Sabemos nosotros, a través de la Biblia y la profecía, de que Dios ha levantado para estos últimos tiempos, mientras Satanás tiene su instrumento para obligar a todos que adoren a la bestia, Dios también tiene un pueblo. A través de este pueblo, Dios quiere sacar como resultado, mencionamos Apocalipsis 14:12, un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Un pueblo que obedezca, exalte y honre la ley de Dios y vindique de esa manera su carácter. Y ya lo hemos mencionado, y Dios va a tener ese pueblo. Lo que hoy necesitamos hacernos, como decía muy bien el pastor, es creer en la palabra de Dios, porque como dice el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, que la palabra de Dios es poder para salvación. El evangelio es poder, Cristo es poder. Nosotros necesitamos vivirle eso, porque si no creemos que es poder, el ser humano aparentemente profesa tener toda la verdad, apenas intelectual. Pero si todo pecado que hay dentro no es expulsado, sino que son acariciados, seremos derrotados cuando este tiempo llegue. Yo creo que realmente hoy es el tiempo de ser santificados por la verdad. De que hoy es el tiempo de entregar nuestra voluntad al Señor y permitirle a Dios que Él haga conforme a su buena voluntad en mí. Lo que el que siempre ha querido es restaurar en cada uno de sus hijos la imagen de Dios que ha sido perdida desde el principio.
Dios siempre ha querido hacer eso y estoy seguro que va a hacerlo hoy, que va a manifestar a través de su iglesia. No me acuerdo el texto, si no me equivoco, es Colosenses, dice la manifestación, la multiforme sabiduría, no sé si alguien se recuerda, ¿no? Que Dios quiere Sí, revelar. Sí, Sí. la multiforme sabiduría de Dios sea revelada ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades. Efesios 3:10. Gracias, pastor. Lo que Dios quiere hacer con su pueblo es hoy y Dios tendrá ese pueblo. Quiero finalizar y gracias, pastor, por compartirnos, por estudiar juntos la lección de escuela sabática y Micaela también. Quisiera despedirme con esta cita, hablando de libertad de conciencia. Mira lo que dice. En todo tiempo los mensajeros elegidos de Dios fueron víctimas de insulto y persecución. No obstante, el conocimiento de Dios se difundió por medio de sus aflicciones. Cada discípulo de Cristo debe ocupar un lugar en las filas para adelantar la misma obra, sabiendo que todo cuanto hagan los enemigos redundará en favor de la verdad. El propósito de Dios es que la verdad se ponga al frente para que llegue a ser tema de examen y discusión, a pesar del desprecio que se le haga. Tiene que agitarse el espíritu del pueblo. Todo conflicto, todo vituperio, todo esfuerzo por limitar la libertad de conciencia son instrumentos de Dios para despertar las mentes que de otra manera dormirían. Amén. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, tú y yo necesitamos ser parte de este último gran conflicto. Y aún hoy, nuestro destino eterno está siendo decidida. Tú y yo necesitamos realmente ser defensores de la verdad. Satanás tiene instrumentos humanos y va a hacer todo lo posible para que el pueblo de Dios fracase y adore a la bestia. Mas nosotros tenemos la palabra de Dios, nuestra única seguridad. Habrá un pueblo que sostenga la palabra y solo la palabra en el tiempo del fin. Que el Señor nos pueda hoy dar su Espíritu Santo y nos pueda apartar para su obra final. La semana que viene estaremos hablando de cómo Dios va a acabar esta obra, de cómo Dios va a iluminar con toda su gloria la tierra. Así que yo agradezco en verdad, estas lecciones para mí están siendo de mucha bendición. Estoy aprendiendo mucho, viendo la perspectiva en general, porque toda la Biblia siempre gira en el tema del gran conflicto. Así que gracias, Pastor Manuel, gracias por tener. Esperemos que no seas última vez. Quisiéramos que en otras ocasiones también nos acompañe en el estudio. Ha sido una bendición. Y también gracias, hermana Micaela. Gracias. Que el Señor les pueda bendecir y hasta otra semana. Amén. Amén. Juntos avanzaremos.